sobre la conciencia y el conocimiento. Cuando el conocer se transforma en objeto de conocimiento, se llama esclavitud. La liberación, por tanto, se produce cuando el propio conocer deja de ser objeto de conocimiento. En ese punto, Rama preguntó algo inseguro. ¿Cómo concluye la firme convicción de que el conocer puede ser objeto de conocimiento? Vasista respondió de inmediato. La opacidad de la inteligencia concluye cuando se produce el completo despertar. Entonces sobreviene la liberación sin forma, apacible y real. Rama insistió. ¿Qué es ese completo despertar que equivale al perfecto conocimiento por el que los seres vivos se libran de la esclavitud del samsara? Vasista respondió pacientemente. La conciencia, el conocer, no tiene objeto de conocimiento. El conocer es independiente y eterno y está más allá de toda descripción posible. Cuando se comprende profundamente y se realiza esta verdad, se produce el perfecto conocimiento. Rama preguntó todavía con curiosidad. ¿Pero qué es esa división que se establece entre el conocimiento y el objeto de conocimiento? ¿En qué sentido estamos empleando el término conocimiento? Vasista contestó de nuevo. El completo despertar o iluminación es jnana o conocimiento en estricto sentido. Su contemplación es el medio que nos conduce al completo despertar. En realidad no hay ninguna división entre el conocer y el objeto de conocimiento. Rama volvió a interrogar sin satisfacer sus dudas. Si eso es así, ¿cómo se produjo en un primer momento esta errónea percepción del conocimiento como algo distinto al objeto conocido? ¿Y cómo arraigó tan profundamente en las mentes ignorantes? Vasista respondió con su proverbial amabilidad. Esta distinción brotó a causa de la creencia errónea en que existe algo distinto del propio conocer o jnana, algo fuera del conocimiento mismo, cuando de hecho no hay nada dentro ni fuera de la conciencia. Rama preguntó todavía. ¿Pero cómo podemos aceptar que yo, tú y el resto de los seres que percibimos con toda claridad no existen realmente? Vasista respondió con gesto tranquilo. La persona cósmica o Virat y el cosmos en su conjunto no existen realmente desde el principio de la creación. Por tanto, jamás han podido ser objetos perceptibles en ningún momento ni en ninguna parte. El príncipe no pareció convencido. Este mundo ha sido, es y será experienciado como ahora mismo. ¿Cómo puede afirmarse que no ha sido creado nunca? Vasista respondió con paciencia. Aunque parece ser real, este mundo objetivo es tan irreal como un objeto soñado, el agua de un espejismo o la segunda luna vista por el que sufre diplopía. Rama volvió a inquirir con cierta preocupación. ¿Pero cómo puede afirmarse que ni tú ni yo existamos, ni fuimos imaginados al principio de la creación? Vasista respondió serenamente. Sobre la imposibilidad de la creación. Todo efecto brota de una causa adecuada. Durante el estado de disolución cósmica que precedió a esta pretendida creación, solo hay una paz suprema en la que no se produce ninguna causa de creación de este universo. Rama interrumpió para preguntar. Pero en aquel estado de disolución cósmica, el ser eterno e innacido debía seguir existiendo.
¿Por qué no puede considerarse la causa de la creación? Vasista respondió midiendo cuidadosamente sus palabras. En el efecto, solo aparece lo que ya está en la causa previamente. De lo real no puede brotar nada irreal, o viceversa. Una pieza de tela no puede producirse con arcilla. Rama preguntó impaciente. Tal vez esta creación existía ya en Brahman de un modo sutil durante la disolución cósmica, y quizás es eso lo que se manifiesta posteriormente como una nueva creación. Vasista negó esta posibilidad diciendo: ¿quién ha percibido la verdad de esa hipótesis y por qué es preciso suponer tal conjetura? Rama afirmó con escasa convicción: es evidente que los conocedores de la verdad han experienciado la pura e infinita conciencia en donde no existe el espacio, sino el vacío, pero el mundo real y material no puede haber surgido de ese vacío. Vasista respondió cautamente: si esto es como dices, es obvio que los tres mundos no son otra cosa que conciencia infinita, y para el que tiene un cuerpo de conciencia pura, no puede haber nacimiento ni muerte alguna. Rama todavía inquirió desconcertado: por favor, te ruego que me expliques entonces cómo ha surgido este mundo objetivo e ilusorio. Vasista respondió con una ligera sonrisa: en ausencia de causa y efecto no hay nada existente o inexistente. ¿Cómo pueden brotar en ese caso los objetos de percepción? No ocurre así. El propio ser se piensa a sí mismo y se percibe como un objeto perceptible, pero todo lo que hay solo es conciencia y nada más que conciencia. Rama siguió insistiendo: ¿quieres decir que un objeto inerte piensa? El Señor, que es el perceptor, se transforma en objeto. ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso es posible para la madera quemar al fuego? Vasista respondió divertido: el perceptor no se transforma en objeto de percepción, porque este último no existe en absoluto. Todo eso, esta masa de conciencia, solo es el propio perceptor. Rama añadió todavía más perplejo: la conciencia infinita se hace consciente del propio conocer en su interior, y así surge el mundo objetivo. ¿Quieres decir que es así como brotan los objetos? Vasista respondió con franqueza: los objetos no surgen en modo alguno, porque no hay causa alguna para que sean creados. Por consiguiente, la conciencia siempre es libre e incognoscible de todo punto indescriptible. Rama advirtió: si eso es como dices, ¿cómo aparecen el sentimiento del ego y las demás categorías que has mencionado antes? ¿Y cómo percibimos el mundo cada uno de nosotros? Vasista respondió con su proverbial dulzura: ya te he dicho que ninguna de esas cosas han sido creadas porque no hay causa alguna para ello. ¿Dónde están entonces los objetos de percepción? Lo que llamamos objetos creados no son más que ilusiones de la percepción. Rama preguntó de nuevo: ¿pero cómo surge la ilusión en esta conciencia pura, libre de movimiento y por consiguiente libre de la consciencia de objetos? Vasista respondió a este punto: querido Rama, aquí no hay ilusión alguna, pues carece de causa. Tú, yo y el resto del mundo somos paz infinita y nada más. Rama insistió algo confuso: Señor, estoy iluminado y despierto, pero no sé qué más puedo preguntar en este momento.
Vasista respondió con una ligera sonrisa. Puesto que nada de esto necesita una causa para manifestarse, no debes buscar causa alguna. De ese modo permanecerás fácilmente en la suprema realidad indescriptible. Rama dijo entonces: comprendo que la creación no se ha producido nunca porque no ha habido necesidad de que se produzca. Pero entonces, ¿en quién se produce esta confusión sobre el conocimiento y el objeto de conocimiento? Vasista volvió a aclarar este punto. Aquí no hay ninguna confusión, puesto que no hay causa para ello, y lo único que existe es una completa paz. Si no permanecemos en esa paz suprema, es porque no hemos contemplado esa verdad de forma reiterada y suficiente. Rama preguntó a ese respecto: pero siempre caemos en el mismo problema, porque no sabemos cómo se produce esa contemplación y qué es lo que vemos cuando no la contemplamos. Vasista respondió de inmediato: en el infinito no hay ilusión alguna. El concepto de contemplación repetida de esta verdad brota en la conciencia precisamente por el hecho de ser infinita e imperecedera. Rama volvió a inquirir: si todo esto es paz infinita, ¿cuál es el sentido de palabras como maestro y alumno? ¿Y cómo surge esta dualidad? Vasista respondió pacientemente: el maestro y el alumno solo son Brahman que existe en Brahman. Para el iluminado no hay esclavitud ni liberación. Rama preguntó sobre este punto: si la diversidad de tiempo, espacio, materia, energía y todo lo demás no existe, ¿cómo podemos captar el concepto de unidad de esa diversidad? Vasista respondió con voz pausada: esta diversidad de tiempo, espacio, materia, acción y experiencia objetiva solo existe en la inexistente ignorancia. Ninguno de esos conceptos es independiente de esa ignorancia. Rama volvió a preguntar: si la dualidad de maestro y discípulo es falsa, ¿qué es el despertar de la iluminación? Vasista respondió con su calma habitual: ese despertar se capta al despertar. Solo entonces se comprende claramente ese concepto. Por supuesto, como tal concepto, solo es comprensible para los ignorantes. Los iluminados no lo comprendemos en absoluto. Rama insistió en sus dudas. Cuando la iluminación se relaciona con el sentimiento del ego, se transforma en algo que no es iluminación. ¿Cómo puede establecerse esa diferencia en la conciencia pura si es indivisible? Vasista respondió a este punto: la luz de la iluminación es autoconsciente, es decir, se ilumina ella misma. La aparente diferencia entre la iluminación y su luz es como la del viento y su movimiento, pues el viento solo es movimiento. Rama exclamó sorprendido: si eso es como dices, entonces es imposible aceptar la existencia de una diferencia entre el perceptor, la percepción y el objeto percibido, como sería imposible admitir una diferencia entre el océano y sus olas. Vasista reiteró: cuando se acepta que la realidad es una sola conciencia indivisible, no hay inconveniente en percibir aquella diferencia. Rama quiso precisar entonces lo siguiente: Señor, ¿en quién brota el sentimiento del ego y quién percibe este mundo objetivo ilusorio? Vasista respondió con su calma acostumbrada: la esclavitud solo es la creencia en la realidad del objeto de conocimiento. Basta con saber que ese objeto no existe
para comprender que todo es conciencia sin esclavitud ni liberación alguna. Rama volvió a preguntar: ¿una lámpara solo puede iluminar los objetos que contemplamos en el exterior de nosotros mismos? Por tanto, los objetos iluminados por la conciencia deben ser exteriores a nosotros mismos. Vasista replicó: no hay ninguna razón para que exista un mundo exterior. Ningún efecto brota sin una causa que lo produzca. Por tanto, la existencia de un mundo exterior es una percepción ilusoria. Rama siguió mostrando sus dudas. Una pesadilla trastorna al que la sueña mientras dura el sueño, ya se considere real o irreal. Lo mismo ocurre con este mundo ilusorio. ¿Cómo podemos superarlo? Vasista respondió con simpatía: como el sufrimiento producido por una pesadilla cesa cuando uno despierta, el dolor producido por la percepción de este mundo ilusorio cesa cuando uno despierta de esa ilusión y deja de luchar por adquirir o sujetar los objetos de este mundo. Rama añadió: ¿cómo podemos conseguir el objeto de nuestra felicidad? ¿Y cómo puede disolverse la solidez de los objetos de este mundo soñado? Vasista respondió: la solidez de las substancias cesa al examinar el antes y el después de tales substancias. Por la contemplación de la verdad de que esa solidez es como un sueño, se disipa la creencia en la materialidad de las substancias. Rama seguía ciertamente preocupado. Cuando uno deja de contemplar esa creencia, ¿qué es lo que ve? ¿Cómo desaparece de su vista el mundo objetivo? Vasista respondió entonces: el mundo ilusorio que surge ante su vista cobra entonces la apariencia de un castillo que flota en el aire, o de una pintura que se va borrando con la lluvia, ya que su mente queda libre de condicionamientos mentales o vasanas. Rama insistía en su curiosidad. ¿Y qué le ocurre a continuación? Vasista respondió de nuevo: el mundo objetivo, que sólo existe como una idea, se desvanece y la mente queda totalmente libre de limitaciones y condicionamientos. Rama no parecía totalmente convencido y volvió a preguntar: ¿cómo puede cesar un condicionamiento mental tan profundamente arraigado en muchas vidas anteriores? Vasista respondió con paciencia: después de comprender que todos los objetos y substancias existen en la conciencia infinita como ideas erróneas, la creencia en la realidad de esos objetos desaparece. En ese momento, la rueda del samsara se detiene para siempre. Rama inquirió de nuevo: ¿qué sucede entonces y cómo se produce la paz? Vasista respondió: cuando ha cesado la ilusión de solidez de los objetos, e incluso el esfuerzo por comprender esa ilusión, toda relación con este mundo desaparece por completo. Rama seguía insistiendo: si este mundo objetivo solo es una idea ingenua e infantil, ¿por qué nos cuesta tanto acabar con ella? Vasista contestó al efecto: ¿nos cuesta realmente tanto como dices? Mientras hay pensamientos, conceptos y percepciones en la mente, debemos investigar sobre su naturaleza y ver cómo aparecen y cómo desaparecen. Rama preguntó entonces: sobre la investigación de la mente. ¿Qué es la mente? ¿Cómo podemos investigar su naturaleza? ¿Y cuál es el resultado de esa investigación? Vasista respondió suavemente: lo que se conoce como chitta o mente es la conciencia que se hace consciente de sí misma como objeto.
lo que tú estás haciendo ahora es precisamente investigar su naturaleza. Por esta investigación, los condicionamientos mentales tocan a su fin. La curiosidad de Rama no parecía tener fin. Pero ¿cómo es posible que esta chita supere todos los condicionamientos y pueda alcanzar el nirvana? Vasista pareció reflexionar. Puesto que los objetos que son los verdaderos condicionamientos mentales no son reales, seguro que Chitta tampoco es una entidad real. Rama insistió en este punto. Pero nosotros experienciamos su existencia de forma indudable. Y Vasista le respondió muy lentamente. El mundo no es lo que parece a los ojos del ignorante. Lo que ve el iluminado es imposible de describir. Rama porfiaba, sin embargo. ¿Pero qué es lo que ve el ignorante y por qué la visión del iluminado es indescriptible? Vasista respondió mesuradamente. El ignorante percibe el mundo con un principio y un fin. El iluminado no lo ve de este modo en absoluto, porque si no ha sido creado, no puede existir de esta forma ni tener fin. El príncipe no parecía muy conforme. Entonces, ¿por qué percibimos su existencia? Vasista respondió de nuevo. La percibimos como percibimos en el sueño objetos que en realidad no existen. Rama contrapuso. Pero las experiencias de los sueños se producen por una experiencia anterior en el estado de vigilia. Y Vasista hizo la siguiente reflexión. Esas dos experiencias a las que te refieres, el sueño onírico y la vigilia, ¿reproducen el mismo objeto? El príncipe contestó. Las percepciones o experiencias del estado onírico solo se producen a causa de otras percepciones anteriores del estado de vigilia. Y entonces Vasista adujo. Si es como dices, ¿por qué la casa que anoche se destruyó en tus sueños vuelve a aparecer en pie la mañana siguiente? A lo que el príncipe respondió. Está claro que la realidad del estado de vigilia no mantiene su vigencia durante el sueño y viceversa. Lo que aparece en el sueño solo es conciencia. Pero ¿cómo puede existir una cosa que antes no existía? Vasista contestó de modo paciente y tranquilo. La que se manifiesta en todos los casos, tanto en un estado como en otro, es la conciencia pura, pero aparece como si los objetos percibidos hubieran sido percibidos anteriormente, aunque no sea ese el caso. Rama exclamó impotente. Pero Señor, ¿cómo podemos librarnos de esa terrible ilusión? Y Vasista reiteró. Pregúntate más bien, ¿cómo puede existir este samsara que no tiene razón alguna para existir? El príncipe adujo entonces. El soporte de los objetos soñados es chitta, y por tanto, lo único que hay es mente. Lo mismo ocurre con el mundo objetivo. Vasista aclaró este punto. Pero la mente no es algo diferente a la conciencia pura. No existe ninguna otra cosa diferente a ella. Rama admitió. El universo no es diferente a Brahman mismo, como el cuerpo no es distinto de los miembros que lo constituyen. Y Vasista añadió. Por consiguiente, el mundo no ha sido jamás creado. Es el eterno Brahman que aparece como mundo. El príncipe Rama aceptó definitivamente. Comprendo que la ilusión de la creación y la disolución objetivas son una mera coincidencia acompañada a las nociones ilusorias de acción, percepción y agente. Este mundo está saturado de realidad en todo momento
y en toda circunstancia. Por consiguiente, ni comienza ni deja de existir jamás. La apariencia objetiva del mundo no es más que una ilusión, pero ya la consideremos de este modo o de cualquier otro, solo es Brahman mismo. Vasista corroboró: Brahman brilla en sí mismo de forma ordenada y coincidente, y eso es lo que él mismo conoce en sí mismo como mundo y creación. Rama quiso aclarar una última duda. Señor, dime, ¿cómo brilla la luz de la conciencia infinita antes de la creación y después de la disolución? Y explícame también cómo brilla mientras está afectada por esta dualidad. Vasista respondió muy lentamente: debes captar la luz del conocimiento en el propio conocimiento y por medio de ese mismo conocimiento. Esa luz solo puede captarse en relación con lo otro, puesto que en un principio no existía ninguna división o dualidad. Debes sentir esa luz en tu interior. Esa luz es el perceptor, lo percibido y la percepción misma, como ocurre en el sueño onírico. Desde el principio de la creación, esa luz brilla como la creación misma. La conciencia se manifiesta a sí misma como los tres factores, es decir, como el perceptor, lo percibido y la percepción, y desde el principio de la creación aparece como la propia creación. Esa es su verdadera naturaleza, que brilla tal como es. También esa es la experiencia de los sueños, de las fantasías diurnas y de las alucinaciones de cualquier tipo. Lo único que brilla en todas ellas es la luz de la conciencia. Lo que se manifiesta en el espacio como el mundo sin principio ni fin es esta luz de la conciencia. La emanación de esta luz se manifiesta con los tres universos. Esa misma luz de la conciencia brilla en el interior de los iluminados sin sufrir división de objeto y sujeto. Sin embargo, en el principio de la creación no había objetos ni sujeto. Esa división ignorante surgió de algún modo como la imagen aparente de un hombre en un tronco de árbol. A causa de esta errónea percepción de división que se produjo en un principio, tal división se ha prolongado hasta la fecha. Pero dado que tampoco hay razón alguna para esta división aparente del sujeto y el objeto, está claro que lo único que existe hasta este mismo momento es solamente la luz de la conciencia que se manifiesta como todo lo que hay. No existe el estado de vigilia, ni el sueño onírico, ni el sueño profundo. Brahman es lo único que se manifiesta desde un principio por todas partes. Brahman considera el universo como su propio cuerpo. Lo que conocemos como mundo no es diferente de Brahman. En ese momento, Rama declaró: